Les habla Kirtop y estas son 100 excavaciones que tuvieron que ser detenidas urgentemente por razones desconocidas. Un descubrimiento increíble bajo las aguas del Nilo. Los arqueólogos hicieron un hallazgo sorprendente bajo las aguas del Nilo en la zona de Asuán, una colección de artefactos del antiguo Egipto y pinturas rupestres relacionadas con la época en que la ciudad sufrió una gran inundación. Las reliquias encontradas datan de la época de faraones como Amenhotep III, Tutmosis IV y Psamético II. Hace unos 4.500 años, Asuán era un importante centro comercial y militar. Aquí se intercambiaban oro, madera y especias. Y de las canteras de granito locales se transportaban materiales para la construcción de templos, obeliscos y pirámides. Sin embargo, después de la construcción de la presa de Asuán, gran parte de la ciudad quedó bajo el agua. La misión arqueológica franco-egipcia descubrió relieves rupestres únicos con imágenes de faraones, inscripciones jeroglíficas y otros elementos escultóricos. El trabajo se realizó utilizando tecnologías modernas como el escaneo submarino, la fotogrametría y el modelado en 3 dimensiones. Estos métodos permitieron documentar en detalle los artefactos encontrados y crear sus copias digitales. Resulta de especial interés la imagen de Amenhotep III, quien gobernó Egipto durante unos 40 años y dejó un rico legado. Su tumba se encontraba en la necrópolis tebana en la orilla occidental del Nilo, frente a la actual ciudad de Luxor. Desafortunadamente, muchos monumentos relacionados con su época fueron dañados por inundaciones, pero el nuevo hallazgo da esperanza para la restauración de estas reliquias históricas. Rostros en la piedra. Debido a la sequía en la región brasileña, el nivel del agua en el río Amazonas alcanzó un nivel históricamente bajo. Esto llevó al descubrimiento de rostros y otras figuras grabadas en una piedra antigua. La antigüedad de esta piedra supera los 2000 años. Estos petroglifos, que incluyen imágenes de animales y otras formas naturales, fueron encontrados en las orillas del Río Negro, en el sitio arqueológico conocido como Ponta das Lajes, lugar de las losas. Según estimaciones de los investigadores, la antigüedad de los dibujos varía de 1000 a 2000 años. En las piedras, además de las imágenes de rostros y agua, también hay ranuras. Esto indica que el lugar se utilizaba para la fabricación de herramientas de piedra. Los arqueólogos descubrieron 25 grupos de grabados en una sola roca. El hallazgo indica que este lugar se utilizaba para afilar diferentes herramientas. Además, en este lugar se encontraron fragmentos de cerámica. A pesar de que Ponta das Lajes está reconocido como un sitio arqueológico, los petroglifos aún no han sido estudiados. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Qué otros secretos esconde el Amazonas? Compartan sus ideas en los comentarios. ¿Hubo vida en Marte? Hay pruebas. En la década de los 80, la CIA realizó experimentos con personas que tenían habilidades extrasensoriales. Entre ellos estaba Joe McMoneagle, conocido como el observador remoto número 1. Él compartió sus recuerdos en el podcast American Alchemy, hablando sobre proyectos secretos y visiones inusuales. Una vez le dieron coordenadas y le pidieron que describiera lo que veía. McMoneagle habló de una pirámide gigante, más grande que la Gran Pirámide en Alemania, con enormes salas en su interior. Allí había seres parecidos a los humanos, pero mucho más altos. Ellos estaban atrapados, los rodeaba una atmósfera hostil y morían lentamente. Luego, el instructor mostró una tarjeta blanca con la inscripción: Marte, 1.000.000 de años antes de nuestra era. Más tarde, McMoneagle visitó el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA para estudiar los negativos de las fotos. Encontró en ellos estructuras extrañas y huesos. Según él, alguna vez hubo una civilización en Marte, pero un enorme objeto cósmico privó al planeta de su atmósfera. McMoneagle también participó en el proyecto Stargate de la CIA, donde entrenaban a psíquicos para penetrar en la mente de los enemigos. En 2017 se desclasificó un documento titulado Investigaciones sobre Marte, donde se describían en detalle sus visiones. En el informe se indicaban coordenadas exactas: 40,89 grados de latitud norte, 9,55 grados de longitud oeste. McMoneagle vio a marcianos con ropa inusual, una tormenta furiosa y pirámides gigantes. Se usaban como refugio. Describió los espacios dentro de la pirámide como minimalistas, destinados para dormir o hibernar. Los marcianos esperaban ayuda, pero no hubo rescate. El psíquico estaba seguro de que describía la Tierra. Al enterarse de que era Marte, se enojó. Como no podía comprobar la veracidad de sus visiones, McMoneagle le pidió a la NASA imágenes de las coordenadas que le dieron. En ellas realmente apareció una estructura extraña cerca de un cráter. Afirmaba que si la pirámide hubiera existido antes del impacto, el choque la habría destruido. Es más, según él, cuando la NASA detectó por primera vez esta estructura, de ella emanaba un resplandor rojo. Aunque este tipo de experimentos siguen siendo polémicos,
El hecho de que se hayan realizado está confirmado por documentos oficiales. El misterio de la antigua civilización en Marte sigue sin resolverse. Sirena de la India. No muchos han oído hablar del complejo arqueológico Chandraketu-Chandraketugar en la India, que se encuentra aproximadamente a 35 kilómetros de Calcuta. Chandraketugar fue una próspera ciudad portuaria. Participaba en el comercio internacional, donde la gente vivió desde el año 400 a.C. hasta el año 1250 después de Cristo, donde la gente vivió desde el año 400 a.C. hasta el año 1250 después de Cristo. Hoy en día, en este lugar solo se conservan las ruinas de un templo budista de ladrillo del siglo X. El interés por Chandraketu-Chandraketugar surgió gracias a la gran cantidad de artefactos de terracota. Estos datan del período Shunga, es decir, de los años 200 y 100 a.C., la mayoría de ellos fueron robados o llevados al extranjero, y en los museos de la India solo se conservan unos pocos fragmentos. Aunque el complejo fue descubierto en 1960, el Servicio Arqueológico de la India, bajo control británico, no realizó excavaciones aquí. Muchos de los objetos robados ahora se encuentran en museos de todo el mundo, como el Metropolitano. 2 placas de terracota representan a una sirena, una imagen bastante rara para la cultura india. En una de ellas, la sirena nada cerca de un lago, sosteniendo algo que parece un espejo o una flor. Las personas en la orilla la miran como si fuera un milagro. El gran jefe llegó en un carro para ver a esta criatura. En la otra, la sirena fue atrapada en una red por los pescadores. La gente le saluda y ella les responde sin mostrar miedo. Al observar estos relieves me hice una pregunta. ¿No serán acaso un reflejo de antiguas leyendas o de hechos reales que ocurrieron en Chandraketugar hace 2200 años? Quizá las sirenas no eran fruto de la imaginación, sino criaturas marinas reales en la antigüedad. Escriban en los comentarios debajo del video si creen en la existencia de sirenas o algo parecido. Después de todo, no es casualidad que las profundidades de los mares y océanos sigan siendo inexploradas hasta hoy. Un nuevo océano en nuestro planeta. Hay que empezar por un lugar donde la historia no solo guarda un misterio, sino que literalmente lo muestra en tiempo real. En Etiopía, pues en el desierto de Afar, hay una zona donde África se está partiendo lentamente. Y no es una bonita metáfora, sino un proceso geológico real que algún día terminará con la aparición de un nuevo océano. En 2005, después de la actividad del volcán Dobaju, la tierra allí se abrió en cuestión de días con una grieta de unos 60 metros de largos. En algunos lugares su ancho llegaba hasta 8 metros. El suelo se hundía y aparecían nuevas grietas alrededor. Y todo parecía como si el planeta hubiera decidido acelerar un proceso que normalmente toma no la vida de una persona, sino millones de años. Lo más extraño aquí no es que la Tierra se haya agrietado. Las grietas no son una novedad para los geólogos. Lo extraño es que el nacimiento de un futuro océano normalmente está oculto en algún lugar bajo el agua, en el fondo del mar, lejos de los ojos humanos. Pero en Afar, este proceso se puede ver casi en la superficie. Aquí se encuentran varias placas tectónicas a la vez. Se separan lentamente. La corteza se vuelve más delgada. Desde abajo, el manto caliente está subiendo, y África poco a poco se está preparando para dividirse en partes. Los científicos dicen que en millones de años, el agua podría llegar aquí, y en el lugar del desierto seco de hoy aparecerá un nuevo océano. Pero a mí me llama la atención otra cosa en esta historia. Estamos acostumbrados a pensar en el mapa del mundo como algo permanente, como si los continentes siempre hubieran sido como son ahora, y que seguirán siendo así en el futuro. Y luego encuentras un lugar donde el propio planeta muestra tranquilamente que para él nuestras fronteras, países y ciudades son solo marcas temporales en la superficie. Y la falla de Afar me asusta personalmente precisamente por esa sensación. Nos recuerda que la formación de la Tierra aún no ha terminado. Un refrigerador gigante. Después de ver esto, cualquier espectador estará seguro de que aquí la propia naturaleza se venga del daño causado por el ser humano. En la década de 1960 en Yakutia, trabajadores soviéticos talaron una parte de la taiga para las necesidades de la aldea más cercana. Sin embargo, los árboles en estos lugares cumplían una función muy importante. Sus copas creaban sombra, lo que impedía que el sol calentara el suelo. Debajo de la tierra aquí hay permafrost, y durante miles de años permaneció intacto. En cuanto desaparecieron los árboles, el sol alcanzó el suelo. El hielo comenzó a derretirse, el suelo se hundió y se formó una pequeña barranca. Hoy en día, esa barranca se llama la Depresión de Batagai,
Tiene una longitud de 1.5 kilómetros y una profundidad de 115 metros. La superficie es de más de 80 hectáreas, cada año se expande otros 10 a 15 metros y nadie puede detener. Los habitantes locales lo llaman la puerta al mundo subterráneo, y si lo ves desde el aire, es difícil no estar de acuerdo. Pero a los científicos Batagayka les interesa por otra razón. El permafrost es un refrigerador natural perfecto, y las paredes del colapso han dejado al descubierto capas de tierra de hasta 650,000 años de antigüedad. De estas paredes, literalmente están saliendo al descongelarse animales que vivieron aquí durante la era glacial. En 2018 sacaron un potrillo de una antigua especie de caballo de 42,000 años de antigüedad, con pelaje marrón oscuro conservado, cola, crin y órganos internos. El animal parecía como si se hubiera quedado dormido hace muy poco. En 2024 Batagayka les regaló a los científicos el cuerpo de un mamut bebé de 1 año con la misma conservación increíble. Pero esta historia también tiene un lado negativo. La tierra congelada no solo conservaba animales, también almacenaba carbono, que se había acumulado allí durante cientos de miles de años. Ahora se está descongelando y liberando a la atmósfera en forma de metano y dióxido de carbono. Solo de Batagayka, durante todo el tiempo de su existencia, se han liberado más de 150,000 toneladas de carbono, y en todo el Ártico hay miles de lugares como este. Todos se están derritiendo, y cada uno de ellos libera gases que aceleran ese mismo calentamiento que los derritió. Los arqueólogos llaman a esto un ciclo de retroalimentación. La historia del gigantesco refrigerador de Batagayka comenzó cuando alguien taló algunos árboles. 70 años después, el agujero del tamaño de una pequeña ciudad sigue creciendo, y los científicos aún no saben dónde se detendrá. El altar tolteca con cráneos. En 2024, en la ciudad mexicana de Tula, los constructores estaban trazando una ruta para el ferrocarril. Una excavadora chocó con una piedra, se detuvieron, llamaron a los arqueólogos y al INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Lo que desenterraron cambió la visión de una de las civilizaciones más misteriosas de Mesoamérica, los toltecas. Si han escuchado esa palabra, probablemente fue en el contexto de los aztecas. Ellos literalmente adoraban a los toltecas como sus antepasados y maestros. Los consideraban semidioses. Les atribuían la invención de todo lo que se consideraba grandioso. Tula, en su apogeo entre los años 900 y 1150 de nuestra era, fue uno de los centros urbanos más grandes de Mesoamérica, con una población de decenas de miles de personas. La estructura que encontraron se llama altar ceremonial. Mide aproximadamente 1 metro por 1 metro. Basalto, andesita, piedras de río, varios niveles bajos y ninguna escalera. Ese es un detalle clave. Altares con escaleras para el público. El sacerdote sube, la multitud abajo observa. El ritual se desarrolla como un espectáculo. Este altar no tiene escalera. Eso significa que no hay espectáculo. Era un lugar para un ritual cerrado, para aquellos a quienes se les permitía entrar aquí. Alrededor del altar hay restos humanos. 4 cráneos, varios huesos largos dispuestos a lo largo de 3 lados de la estructura. Un cráneo con un fragmento de columna vertebral adherido. La cabeza no fue cortada de inmediato, sino junto con parte del cuello. Esto no es un entierro accidental ni huesos que no se hayan movido. Es una composición intencional. Los restos están dispuestos en un patrón alrededor de una piedra central. Cerca hay cerámica, obsidiana, herramientas de hueso, un artefacto de conchas, usos, punzones. Es una mezcla de lo ceremonial y lo cotidiano. Esto indica que el altar estaba en el patio interior de la casa de alguien. Según el jefe de campo Emanuel Hernández Zapata, estos lugares tradicionalmente se asociaban con la élite. La nobleza vivía aquí, los ciudadanos comunes en la periferia. Es decir, la imagen es la siguiente: una casa tolteca adinerada, un patio interior y en el centro un altar. Y alrededor de él lo que quedó de los sacrificios rituales. ¿Quiénes son estas personas? ¿Prisioneros de los enemigos? ¿Voluntarios que eran considerados mensajeros de los dioses? ¿Criminales? No lo sabemos. Los antropólogos ahora están analizando los huesos, la edad, el estado de salud, las marcas en los huesos. Todo esto contará cómo murieron exactamente, y el lugar está siendo grabado con drones. Están construyendo modelos de 3 metros, porque justo debajo de él hay más capas. Tula fue construida sobre Tula. Debajo de este altar puede haber otros. El coordinador del proyecto lo dijo claramente. Este hallazgo amplía la comprensión de la ciudad. Resulta que la vida ritual de los toltecas no terminaba en la plaza principal, penetraba en cada casa de la élite. Los dioses vivían cerca, literalmente en el patio. Madrigueras de monstruos. En Sudamérica hay miles de túneles. Algunos son estrechos como madrigueras de animales, otros parecen pasillos de una base militar. 4 metros de ancho, cientos de metros de largo. ¿Quién los cavó? El agua y la lava quedan descartadas. Los geólogos dicen al unísono que no es obra de la naturaleza,
En las paredes hay surcos como si fueran de garras. En una de estas cuevas en Argentina encontraron la respuesta. Los esqueletos de 2 perezosos gigantes. Pesaban hasta 4 toneladas, sus garras medían hasta 20 centímetros. Ellos necesitaban túneles de ese tamaño. Se cree que cavaban madrigueras durante generaciones para criar a sus crías y refugiarse del clima glacial. Y los pasadizos más estrechos podrían haber pertenecido a otros monstruos, antiguos armadillos gigantes. Sus descendientes actuales también cavan, solo que a menor escala. Y aquí surge la pregunta: ¿y qué más hay bajo nuestros pies? Y túneles así pudieron ser excavados no por humanos, sino por animales. ¿A dónde se fue 1.000 millones de años de historia? En el Gran Cañón hay un lugar donde se puede ver una de las cosas más extrañas de la Tierra. A simple vista es solo una roca, piedra abajo, piedra arriba, entre ellas una línea delgada. Pero si le preguntas a un geólogo, te dirá que entre esas 2 capas falta casi 1.000 millones de años, y eso es difícil de comprender. No estás viendo un simple hoyo, ni una ciudad destruida, ni los huesos de un animal antiguo. Estás viendo una roca común. Pero en esa roca falta un enorme pedazo del pasado. Abajo hay rocas que tienen alrededor de 1.700 millones de años. Encima hay rocas que tienen aproximadamente 520 millones de años, y todo lo que debería estar entre ellas simplemente desapareció. Es como si la Tierra estuviera escribiendo su historia, y luego alguien arrancara de ella varios de los capítulos más importantes. Imagina un libro donde después de la página 100, de inmediato empieza la página 500, y todo lo que estaba en medio, alguien lo arrancó, sin rastros, sin explicaciones, simplemente vacío. Así es aquí. Una capa está sobre la otra, aunque entre ellas debería haber 1.000 millones de años. Los científicos piensan que la culpa es de los glaciares y el movimiento de los continentes. En algún momento, enormes masas de hielo pudieron literalmente raspar kilómetros de roca de la superficie de la Tierra. Por eso estas rocas fueron llevadas por el agua, el viento, el tiempo, y desaparecieron hace tanto tiempo que ahora es casi imposible reconstruirlas. Pero lo más interesante ni siquiera es eso. Después de ese fragmento perdido, la historia de la vida de repente se acelera bruscamente. En los océanos aparecen criaturas con caparazones, ojos, cuerpos duros. El mundo, que antes era casi invisible en la piedra, comienza a dejar cada vez más huellas. Y aquí surge un pensamiento extraño. Quizá la Tierra no solo perdió una parte de su historia, quizá fue precisamente esa pérdida la que cambió algo. Las piedras se desgastaron, nuevas sustancias llegaron a los océanos, el agua se volvió diferente y la vida en el planeta se hizo más compleja. Los científicos no pueden saberlo todo. Son personas comunes que miran esta piedra exactamente igual que nosotros la miramos. Frente a nosotros hay un lugar donde parece que hay una explicación, pero aún así queda la sensación de que estás viendo la huella de un evento enorme que ocurrió hace tanto tiempo, que solo queda el vacío entre 2 capas de piedra. Y lo más interesante es que esa rareza no solo existe en el Gran Cañón. Parece que se encuentran vacíos en la historia geológica en diferentes lugares del planeta, en China, Australia e incluso en Rusia. La misteriosa isla flotante. La isla flotante. El Ojo en Argentina genera muchas suposiciones y teorías, desde ser un refugio para ovnis hasta un lugar habitado por antiguos espíritus. Sin embargo, los científicos ofrecen una explicación más racional para su existencia, considerándola el resultado de procesos naturales de erosión y movimiento de masas de agua. Esta misteriosa isla circular está ubicada en el pantanoso delta del río Paraná. Su nombre se traduce como ojo, debido a su sorprendente parecido con un ojo perfectamente redondo cuando se observa desde lo alto. La isla llamó la atención en 2016 cuando el director argentino Sergio Neuspiller exploró la zona para un documental. Desde una vista aérea, el ojo impresiona por su forma y pureza. El agua que lo rodea, a pesar de su aparente negrura, es cristalina, lo cual es inusual para las aguas turbias del delta. El diámetro de la isla es de 118 metros, y su rotación sobre su eje es consecuencia de la influencia de radiaciones, que también pulen la orilla del lago, formando contornos perfectos. Este proceso continúa, y los científicos creen que esto explica la forma circular de la isla y el lago. El ojo apareció por primera vez en imágenes satelitales hace unos 20 años. Su origen sigue siendo un misterio. Cómo y cuándo se separó de la tierra firme aún se desconoce. Aunque los habitantes locales sabían de su existencia, preferían evitar ese lugar, creyendo que ahí habitaba una deidad antigua. Algunos propusieron teorías sobre la atracción de ovnis o incluso una base nazi, pero no hay pruebas que respalden esas versiones. ¿Quién construyó las pirámides? Han estado allí por más de 4.500 años. Cientos de toneladas de piedra, millones de bloques, ángulos perfectamente calculados. Las majestuosas pirámides de Giza, que parecen de otro mundo, siguen siendo un símbolo de eternidad y misterio. Pero la pregunta principal es simple:
¿Cómo? La arqueología moderna ofrece diferentes teorías. Según una de ellas, los bloques se tallaban en las canteras y se llevaban a la construcción usando trineos y arena mojada. Según otra teoría, los bloques se fabricaban directamente en el lugar usando una mezcla de piedra caliza y arcilla. Básicamente era un tipo de concreto antiguo. El ingeniero francés Joseph Davidovits incluso presentó su propia fórmula de piedra geopolimérica, y aún así, incluso considerando estas hipótesis, no tenemos una respuesta exacta. No se trata solo de la tecnología, el misterio está en la escala. Para construir la pirámide de Keops, se habrían necesitado alrededor de 2,3 millones de bloques. Incluso con una organización perfecta del trabajo, eso tomaría décadas y miles de trabajadores. Y ahora recordemos, esto era el mundo antiguo. Sin grúas con ruedas, sin acero, sin electricidad. Y aún así los pasadizos internos están alineados con una precisión de centímetros. Y la orientación de los lados de la pirámide casi coincide perfectamente con los 4 puntos cardinales. Además, hay otras preguntas. ¿Para qué se necesitaban tumbas así? ¿Por qué las 3 pirámides de Giza están alineadas con los mismos ángulos que las estrellas del cinturón de Orión? ¿Por qué en algunos bloques se encuentran rastros de procesamiento que se parecen más a un derretimiento que a un corte? Cuanto más leo sobre las pirámides, más siento que no son solo construcciones, sino un mensaje. No las construyeron solo para los muertos. Las construyeron para el futuro. Para nosotros. Y hasta que no entendamos exactamente cómo fueron construidas, tampoco entenderemos para qué. El poeta guardaba una hormiga antigua. A veces el pasado desaparece en capas enteras, y a veces se conserva en algo tan pequeño que puede pasar desapercibido durante décadas en una simple caja de museo. En Alemania, en Weimar, se conserva la colección personal de Johann Wolfgang von Goethe. Estamos acostumbrados a recordarlo como poeta, pero también fue un apasionado naturalista. Al momento de su muerte tenía más de 18,000 piedras minerales y diferentes muestras naturales. Y hace poco, unos científicos estudiaron un trozo de ámbar de esta colección y encontraron dentro una hormiga de aproximadamente 40 millones de años. Quedó atrapada en la resina cuando en la Tierra había bosques completamente diferentes, otros animales y también otro clima. Después, la resina se endureció, se convirtió en ámbar, llegó a la colección de Goethe y pasó casi 200 años entre otras muestras. Lo más interesante es que la hormiga se conservó tan bien que pudieron escanearla con un tomógrafo y crear un modelo tridimensional detallado. Los científicos pudieron ver detalles de la estructura interna que antes no se podían observar en hormigas tan antiguas. Y lo que me gusta de esta historia no es solo la antigüedad del hallazgo. 40 millones de años ya es casi imposible de imaginar. Esta hormiga no fue encontrada en una expedición lejana, no estuvo bajo tierra en una cueva cerrada y no estuvo esperando a los arqueólogos en algún lugar del desierto. Estaba en una colección de museo, en una caja a la que simplemente no le habían prestado atención durante mucho tiempo. Resulta que, a veces, no es necesario buscar un descubrimiento en el fin del mundo. Puede estar en un estante etiquetado por una persona que murió hace casi 200 años, y mientras pensamos que todo lo importante ya se ha estudiado hace mucho, en las viejas colecciones personales todavía pueden estar esperando cosas que han permanecido ahí tranquilamente durante decenas de millones de años. El escándalo que no terminó. La última historia de hoy, y sinceramente la más incómoda, no porque los hechos sean ambiguos, sino porque no tiene un buen final. No termina con que la ciencia la haya reconocido, que la verdad haya triunfado. Termina con puntos suspensivos. El monte Gunung Padang, en el oeste de Java, Indonesia. Los lugareños la consideraron sagrada durante siglos. Transmitieron de generación en generación que aquí había algo importante. En la cima hay filas de columnas de basalto. La versión oficial es que es roca volcánica. La naturaleza sabe hacer formas regulares, nada especial. En 2023, un grupo de geofísicos indonesios realizó un escaneo de radar de la montaña. Es algo parecido a una radiografía, pero para la Tierra. Y bajo la superficie encontraron estructuras hechas por el hombre. Varias capas de construcción. La datación de la más profunda es de 25,000 años. Eso es el doble de antiguo que Göbekli Tepe y 5 veces más antiguo que las pirámides. Si esto es cierto, sería la estructura hecha por el hombre más antigua en la historia de la humanidad. Publicaron esto en una revista seria. Después de eso comenzó un escándalo. Otros científicos desmenuzaron el artículo. Encontraron problemas reales con la metodología. Parte de las estructuras hechas por el hombre probablemente son de origen natural. Las muestras para la datación podrían haber estado contaminadas. En el año 2024, la revista retiró el artículo. Y aquí lo interesante no es que retiraron el artículo, sino lo que pasó después. La montaña no desapareció, las excavaciones continúan. Nuevos equipos independientes siguen registrando anomalías bajo la superficie. Nadie vuelve a mencionar la cifra de 25,000 años, pero hay algo ahí. Mi posición honesta es esta. No sé qué hay bajo esa montaña. Tal vez el primer equipo se equivocó. Eso pasa.
La ciencia es así. Tal vez realmente haya algo increíble ahí, y simplemente aún no podemos probarlo con certeza, pero esto es lo que sí sé con certeza. Después de que retiraron el artículo, hubo mucho menos personas dispuestas a estudiar este lugar seriamente. Por la reputación, por la carrera, porque nadie quiere convertirse en ese científico que creyó en la pirámide de Indonesia, y por eso, por el miedo humano a equivocarse, un lugar potencialmente crucial en la historia de la humanidad está ahí, esperando. La montaña puede esperar. No tiene ninguna prisa. ¿Y sabes qué es lo que más me llama la atención de esto? Los habitantes locales han dicho durante siglos que esta montaña es especial. Generación tras generación han transmitido ese conocimiento. Exactamente como los habitantes de Bloxham transmitieron la historia sobre los túneles. Exactamente como Gidron Gedron lo decía durante 30 años. Quizás esa sea la lección principal de todo el video. Las personas que viven cerca de algo a veces saben más sobre eso que los científicos que vienen por una semana con su equipo. Un sarcófago sellado con plomo. Budapest, distrito de Óbuda. Un trabajo de construcción común. La pala de la excavadora golpea una piedra. Un sarcófago de piedra caliza, romano. Ha estado aquí desde el siglo III, después de Cristo, casi 1700 años. La mayoría de las tumbas romanas encontradas en esta zona han sido saqueadas. Fueron abiertas en la antigüedad, volteadas, vaciadas. Esta no. La tapa está sellada con abrazaderas metálicas y cubierta con plomo fundido. Aquí deténganse un segundo. El plomo fundido no es solo una tapa. Para hacer esto se necesita fuego, herramientas, tiempo e intención. Alguien estuvo aquí sobre este sarcófago y pensó que nunca la abran. Es una decisión consciente. ¿Por qué? Proteger de los ladrones es la versión obvia, pero los sellos de plomo son extremadamente raros. Eso significa que había algo adentro que la familia consideraba importante preservar, o importante no dejar salir. Cuando los arqueólogos del Museo Histórico de Budapest finalmente abrieron el sarcófago, encontraron un esqueleto completo, una mujer joven, y junto a ella 2 vasijas de vidrio intactas, figuras de bronce, alrededor de 140 monedas, un adorno de ámbar, una horquilla de hueso para el cabello y restos de tela bordada con hilo de oro. Imaginen, la tela se descompuso por completo en 17 siglos, pero el oro permaneció. Los finos hilos entrelazados en la ropa con la que fue enterrada sobrevivieron al Imperio Romano, a la Edad Media, a 2 guerras mundiales, y esperaron a las excavadoras en Budapest. Esto no es solo una tumba rica. En la época tardorromana, los sarcófagos a menudo se reutilizaban. Un ataúd viejo, un difunto nuevo, todo sencillo. Este fue hecho especialmente para ella, para una persona en particular. ¿Quién es ella? No se sabe. No hay nombre. No hay inscripción. Hace 17 siglos alguien selló la tapa de su ataúd con plomo y quiso que permaneciera intacta para siempre. Casi lo lograron. Pero hay una pregunta que no deja de inquietar. Si la familia selló el ataúd con tanto esmero, ¿a qué le temían más? ¿A que alguien entrara o a que alguien saliera? Cubos de piedra. No muy lejos de Albuquerque, en Nuevo México, un grupo de turistas salió al borde de un cañón. A primera vista parece una formación rocosa común, pero cuanto más miras, más tienes la sensación de que algo no está bien. Los bordes de los acantilados son perfectamente rectos. Las caras son lisas, como si no hubieran sido tallados por el tiempo, sino por algo afilado. En algunos lugares, las masas de piedra forman cubos definidos. Cada uno pesa alrededor de 100 toneladas. No hay señales de trabajo humano, pero tampoco hay caos natural aquí. Todo es demasiado geométrico. En internet, las comparaciones comenzaron de inmediato. Alguien recordó el camino de Bimini en las Bahamas, esas misteriosas losas de piedra que se sumergen bajo el agua. Otros mencionaron los megalitos de Baalbek, pero aún así, la reacción principal es la misma. Esto se ve incorrecto. Es demasiado perfecto para ser natural, demasiado pesado para ser hecho por el hombre. Los científicos, por supuesto, pueden explicar muchas cosas: erosión, geometría de los cristales, presión, fracturas. Pero visualmente eso no convence, porque cuando estás junto a estas formas no tienes la sensación de que esto lo hizo la naturaleza. Surge la pregunta: si realmente es artificial, ¿quién lo hizo y para qué? Este no es el primer ni el último lugar donde la naturaleza parece representar accidentalmente el trabajo de alguien. Pero a veces surge la sospecha de que es todo lo contrario, que no es la naturaleza la que imita la tecnología, sino que nosotros aún no hemos entendido quién estuvo aquí antes que nosotros. Este lugar solo se puede ver desde el espacio. En el Sahara hay un lugar que desde arriba parece como si la Tierra hubiera abierto un enorme ojo y estuviera mirando directamente al espacio. Esta es la estructura de Richat, o el Ojo del Sahara. Se encuentra en Mauritania, en medio del desierto, y consiste en anillos gigantes con un diámetro de aproximadamente 40 kilómetros. 40 kilómetros no es solo un gran cráter, es el tamaño de toda una ciudad. Pero lo más extraño es que si estás ahí, sobre el terreno,
casi no entiendes nada. Frente a ti habrá piedras, colinas, una llanura seca, arena y vegetación escasa. Puedes caminar ahí durante horas, e incluso ni te das cuenta de que estás dentro de uno de los objetos más reconocibles de nuestro planeta. Toda la imagen solo aparece desde arriba. Desde un satélite o desde la órbita, se puede ver que en medio del desierto yace una enorme estructura de piedra. Es casi un blanco perfecto hecho de anillos concéntricos. Por eso, el ojo del Sahara ha atraído durante tanto tiempo diferentes teorías sobre su origen, cada una más extraña que la anterior. Al principio, muchos pensaron que era la huella de un meteorito, y la lógica es comprensible. El objeto es redondo, enorme y se ve claramente desde el espacio. A primera vista, realmente parece un antiguo cráter de impacto, pero cuando los científicos empezaron a estudiar las rocas, esa teoría comenzó a desmoronarse. Un verdadero impacto de meteorito deja rastros especiales. Las rocas soportan una presión monstruosa. Las rocas se funden. El patrón de destrucción tiene un aspecto característico. En el ojo del Sahara no se encontraron tales señales, es decir, no es una cicatriz de una roca espacial. Los aficionados a la historia alternativa relacionaron este lugar con la Atlántida, porque Platón describía su capital como un sistema de anillos de agua y tierra. Algunos hablaban de una civilización antigua, otros de la huella de una inteligencia extraterrestre, porque el objeto se ve demasiado extraño, como si hubiera sido dibujado a propósito en medio del desierto. Pero la explicación oficial es mucho más sencilla. Los científicos creen que en algún momento el magma subió desde lo profundo de la Tierra. No salió a la superficie como un volcán, pero levantó las rocas desde abajo, como si la Tierra se hubiera hinchado formando una enorme burbuja. Así se formó una cúpula geológica, y luego comenzó el largo trabajo del tiempo. El viento, el agua y los cambios de temperatura destruyeron esa cúpula durante millones de años. Las rocas blandas se desgastaban más rápido, mientras que las duras resistían por más tiempo. Así, poco a poco aparecieron los anillos que ahora se pueden ver desde el espacio. Y aquí es donde realmente se pone interesante. En esta historia no es necesario buscar extraterrestres o la Atlántida. El simple hecho ya es bastante extraño. La naturaleza, sin ningún plan, sin un diseño y sin la intervención humana, creó en medio del desierto una figura del tamaño de una ciudad, que es imposible de entender desde el suelo, pero se ve perfectamente desde arriba. A veces, el misterio está en la escala. Entendemos el proceso, pero aún así nos cuesta imaginar cuánto tiempo, viento, agua y destrucción se necesitaron para que una tierra común se convirtiera en un enorme ojo en medio del desierto. Una tumba de élite en el templo de Apolo. En el pueblo de Gulpinar, los arqueólogos descubrieron una antigua tumba romana de unos 2000 años de antigüedad, ubicada en el santuario de Apolo Smintheus. En la tumba se encontraron restos de más de 10 personas, incluidos niños y adultos, que estaban mezclados, lo que indica posibles alteraciones o saqueos en el pasado. El propio templo de Apolo, construido en Gomoxitus alrededor del año 150 a.C., está hecho en estilo jónico. Se han conservado elementos decorativos, en particular fragmentos del entablamento, que muestran escenas de la famosa Ilíada de Homero. La región mencionada en la Ilíada jugó un papel importante en la historia de la guerra de Troya. Las excavaciones en esta zona han proporcionado numerosos artefactos y restos de templos, lo que ofrece una visión única de la vida en la antigüedad. La primera tumba de un faraón en 100 años. En 2022, los arqueólogos hicieron un descubrimiento increíble. Encontraron la primera cámara funeraria de un faraón egipcio en un siglo, la de Tutmosis II. Él gobernó hace aproximadamente 3.500 años y fue el cuarto faraón de la dinastía 18. El lugar de entierro se encuentra en el Valle de los Reyes, en la ribera occidental de Luxor, en el mismo sitio donde en 1922 se descubrió la famosa tumba de Tutankamón. La entrada a la tumba fue encontrada en 2022 y los arqueólogos de inmediato notaron fragmentos de vasijas con inscripciones que identificaban a Tutmosis II como el rey fallecido. En esas vasijas también estaba el nombre de su esposa, la gran reina Hatshepsut. Poco después, los científicos descubrieron que los restos del faraón fueron trasladados a otro lugar varios siglos después del saqueo de la tumba. La tumba está en mal estado, ya que se inundó poco después de la muerte de Tutmosis II. Dentro encontraron inscripciones azules, estrellas amarillas y partes de textos religiosos, lo que demuestra la importancia de los rituales relacionados con el entierro. Tutmosis II era conocido por haber sofocado rebeliones en Nubia y el Levante. Su reinado de 1492 a 1479 a.C. fue relativamente corto. En comparación con sus antepasados, su tumba se consideraba menos importante. Este hallazgo fue una contribución importante al estudio de la cultura del Antiguo Egipto y el reinado de Tutmosis II. Los arqueólogos lo consideran uno de los logros arqueológicos más significativos de los últimos años.
Las esferas del mensaje, el misterio que está esparcido por todo el mundo. Las misteriosas esferas del mensaje están en todas partes, pero parecen tener especial predilección por Costa Rica. Están hechas de lava y rocas sedimentarias, pero se encuentran en lugares donde nunca hubo lava. Los científicos creen que su edad aproximada es de 12 a 14 mil años, son perfectamente redondas y pesan hasta 14 toneladas. Si ves un dibujo o una inscripción en una de ellas, no te sorprendas. Eso pudo haberlo dejado uno de nuestros antepasados lejanos. Estas esferas han sido vistas en muchos rincones del mundo, desde América hasta Rusia. Fueron descubiertas por primera vez en Costa Rica, cuando una compañía preparaba la tierra para plantaciones de plátano. Pero, ¿de dónde vinieron? Hay quienes están seguros de que son obra de una civilización antigua. Otros creen que fueron creadas por extraterrestres. También hay quienes dicen que simplemente son formaciones naturales, creadas por corrientes de ríos o glaciares en retroceso. Otra teoría dice que estas esferas fueron hechas en el siglo XX como una atracción turística, pero luego comenzó la guerra y las esferas fueron olvidadas. Y la última hipótesis que quiero compartir con ustedes: si miras estas esferas desde arriba, forman figuras geométricas como si fueran mapas estelares. Además, cada esfera puede representar una estrella o un planeta. Así que tal vez este sea nuestro mensaje al espacio. Estructura de piedra misteriosa en el bosque. A principios de los años 50, el geólogo Vadim Kolpakov caminaba por la remota taiga de Irkutsk y vio algo que no debería haber estado allí en absoluto. Entre el bosque, las piedras y el típico paisaje siberiano, había un enorme montículo que no parecía una colina, sino la huella de alguna violenta expulsión desde el interior de la Tierra. Más tarde, este lugar sería llamado el cráter de Patón, o el cono de Kolpakov. Imagina un anillo de piedra de la altura de un edificio de 12 pisos. Dentro hay un cráter y en el centro otra cúpula. Alrededor, bloques de piedra caliza están destrozados. No es un volcán antiguo, ni una montaña común, ni una cantera, ni una construcción humana. Simplemente una extraña estructura de piedra en medio de la taiga. Y lo que más desconcertó a los científicos fue la edad. El cráter, según diferentes estimaciones, tiene unos 500 años, es decir, apareció no en la antigüedad remota, cuando no podía haber testigos, sino ya en tiempos históricos, más o menos en el mismo siglo en que en Europa se imprimían libros, se construían ciudades y se escribían crónicas. En la taiga siberiana algo sacó a la superficie miles de toneladas de piedra. Pero no hay testigos, tampoco hay registros. Hay leyendas, pero no hay una descripción normal del evento. La primera versión fue la más obvia: un meteorito. Es demasiado parecido a la huella de la caída de algo del cielo. Una forma enorme, un cráter, piedras expulsadas, un lugar remoto. Pero cuanto más estudiaban los científicos, menos se sostenía esa versión. Un verdadero cráter de meteorito debe tener sus propias huellas, rocas de impacto, signos de explosión, destrucción característica. Aquí no era así. Luego apareció otra versión. Es posible que desde abajo subieran gases, agua y rocas. La presión aumentaba. El permafrost impedía que esto saliera tranquilamente a la superficie, y en algún momento la Tierra literalmente fue empujada hacia arriba. Así pudo haber aparecido este cono de piedra. Suena más creíble, pero aún así algo no encaja. Alrededor del cráter se registraron anomalías magnéticas, y la forma en sí sigue siendo demasiado inusual. No se parece a una colina común, que creció lentamente durante miles de años. Se parece más a un lugar donde algo ocurrió de manera repentina, poderosa y sin testigos. Por eso el cráter de Patón sigue viéndose extraño incluso sin recurrir a lo místico, no porque necesariamente haya caído ahí una nave extraterrestre o sea obra de una civilización antigua y desconocida, sino porque en la taiga hay un objeto que apareció casi ayer en términos de la Tierra, pero hasta ahora no podemos decir con certeza qué lo creó exactamente. Y después de visitar lugares así, empiezas a ver la propia Tierra bajo tus pies de otra manera. Un dibujo que se puede ver desde el mar. Todos conocen las líneas de Nazca, pero pocos saben que aproximadamente a 200 kilómetros al noroeste de ellas, en la ladera de una colina en la bahía de Pisco, hay una figura llamada el Candelabro de Paracas. Y a diferencia de las líneas de Nazca, no necesitas verlo desde un avión. Se puede ver desde el mar a una distancia de 20 kilómetros. La figura tiene una altura de 181 metros. El dibujo está excavado en el suelo a una profundidad de 60 centímetros y los bordes están rodeados de piedras. Por su forma, se parece a un tridente o a un candelabro con 3 brazos. De ahí su nombre. Algunos investigadores ven en él el bastón del dios Viracocha, un personaje mitológico de Sudamérica relacionado con los rayos y la creación del mundo. Otros dicen que es un cactus. Otros más dicen que son plantas que los chamanes locales usaban en rituales. Un investigador con mucha imaginación sugirió que el dibujo servía como una señal de navegación para los marineros que iban a California por plantas rituales y lo usaban para encontrar el camino de regreso a casa. Esta versión tiene tantas pruebas como cualquier otra. Es decir,
Ninguna. Algunos investigadores encontraron menciones del candelabro de Paracas en la antigua epopeya india Ramayana, escrita hace más de 2000 años. Ahí se dice que el ejército que partió hacia el este desde la India debía avanzar hasta ver un pilar de palma de 3 hojas, un punto de referencia visible desde el mar, colocado por seres celestiales. Si es una coincidencia o no, decídelo tú mismo. Pero si realmente se trata del candelabro de Paracas, entonces resulta que ya se conocía en el otro extremo del planeta hace más de 2000 años. Junto al geoglifo se encontró cerámica, datada aproximadamente en el año 200 a.C., que probablemente fue dejada por la gente de la cultura Paracas. Pero hasta ahora no hay pruebas directas de que hayan sido ellos quienes crearon el candelabro. Un misterio aparte es que el dibujo casi no ha cambiado en miles de años, aunque no está en un desierto seco como las líneas de Nazca, sino en la costa húmeda con nieblas y viento oceánico. Nadie sabe por qué se ha conservado tan bien. La segunda esfinge. La Gran Esfinge ha estado en Giza durante 4500 años. Durante este tiempo, miles de científicos y cientos de expediciones la han estudiado. Cada centímetro ha sido fotografiado, medido y descrito. Parecería que ya no hay nada más por descubrir ahí. Entre las patas delanteras de la esfinge hay una losa de piedra llamada la Estela del Sueño. Fue colocada por el faraón Tutmosis IV alrededor del año 400 a.C. En ella está la leyenda de cómo un joven príncipe se quedó dormido junto a las patas de la esfinge, y ésta se le apareció en sueños. Límpiame de la arena y te convertirás en faraón. Tutmosis la limpió, y así fue. Propaganda estándar, una jugada política común para legitimar el poder. Pero en esta estela están representadas 2 esfinges. El investigador italiano Filippo Biondi hizo una pregunta sencilla. ¿Y si esto no es simbólico? ¿Y si es un plan? Su equipo realizó un análisis geométrico de la meseta de Giza, trazó una línea desde el centro de la pirámide de Jafra a través de la esfinge existente y la continuó más allá en la meseta. La línea llegó hasta una colina, 30 metros de arena endurecida, que nunca había sido excavada, y a nadie le había interesado. El escaneo satelital con radar mostró que bajo la colina hay una estructura que, por su tamaño y contornos, recuerda a la primera esfinge. Y eso no es todo. El escaneo del primer esfinge es bien conocido desde hace tiempo. Debajo de él hay 7 pozos y cámaras. Pues bien, bajo la colina se observa una red similar. Pozos verticales, pasadizos horizontales que se adentran. Casi un reflejo en espejo. Casi reflejos en espejo. Este escaneo no es una prueba. Se necesitan excavaciones con geólogos, se necesitan verdaderos sondeos, se necesita tiempo. Pero la simetría entre los dos objetos se vuelve cada vez más difícil de ignorar. Y eso no es todo. El mismo escaneo mostró que bajo la meseta de Giza, en general, podría haber un extenso complejo subterráneo. Biondi lo llama una megaestructura subterránea, un sistema de pasadizos y cámaras que nadie ha visto, quizá desde la época de quienes la construyeron. ¿Qué hay ahí? ¿Tumbas? ¿Un espacio ritual? ¿Una biblioteca de textos que cambiarán todo lo que sabemos sobre Egipto? Nadie lo sabe, ningún ser humano en la Tierra. Pero esto es lo importante de entender. Giza es el lugar más estudiado del planeta. Aquí han trabajado las mejores mentes de los últimos 2 siglos, y aún así, bajo 30 metros de arena común, podría estar sentado un segundo esfinge. Eso no significa que los arqueólogos hayan hecho un mal trabajo. Significa que el planeta sabe cómo esconder cosas. Sabe esconderlas bien y con paciencia durante milenios. Un castillo en el desierto. En medio de las dunas del desierto de Argelia hay una ruina, solitaria, sin caminos, sin nombre. Los turistas no llegan aquí, ni siquiera hay muchas fotos de este lugar. Lo llaman Ksar Drosra, pero eso no es oficial. Ksar en bereber significa palacio o castillo, y Dra es el nombre de un río que alguna vez fluyó cerca. Nadie sabe quién construyó este castillo. No hay fechas exactas, ni restos de un asentamiento alrededor, solo contornos de piedra sobre la arena. Da la impresión de que la construcción fue recortada del tiempo y simplemente olvidada. Es sorprendente que incluso en la era de geolocalizaciones, drones y expediciones, todavía existan lugares de los que casi nadie ha oído hablar. Y quizá, precisamente esas ruinas son las más importantes, porque no encajan en la imagen habitual. ¿Dónde están todos los muertos? Camina por cualquier ciudad antigua que tenga 500, 800 o 1000 años. En ella nacían personas, morían personas, sucedían generaciones, había guerras, epidemias e incendios. En teoría, la tierra bajo una ciudad así debería estar llena de restos humanos. Pero cuando los trabajadores cavan fosas, construyen el metro y cambian los cimientos, encuentran tuberías viejas, llaves, monedas, fragmentos de cerámica, fragmentos de muros y, a veces, entierros aislados. Pero por alguna razón, no hay almacenes interminables de personas muertas. Y de ahí surge una pregunta simple: ¿dónde están todos los esqueletos?
La explicación oficial suena bastante simple. Antes había menos personas en las ciudades. Las tumbas antiguas se reutilizaban con frecuencia. Los huesos se trasladaban a un osario común. Se construía encima de los cementerios. Se destruían y se excavaban nuevamente. Guerras, incendios, epidemias, nuevas construcciones, y casi no quedaban rastros. Pero a los partidarios de la historia alternativa no les convence esa respuesta. Ellos dicen que antes del siglo XIX una persona podía morir de otra manera, no solo descomponerse en la tierra, sino desaparecer, disolverse, irse hacia la luz o incluso cristalizarse. De aquí, según su versión, vienen las viejas leyendas sobre ascensiones, los relatos sobre partidas resplandecientes e incluso las enormes piedras preciosas en las coronas, que supuestamente podrían ser rastros de personas del pasado. Suena descabellado y no hay pruebas de esto, pero me gustaría desarrollar esta idea, especialmente cuando uno recuerda las catacumbas de París, donde bajo tierra se apilaron los huesos de millones de personas. Los historiadores dicen que simplemente trasladaron los restos de los antiguos cementerios saturados. Los conspiracionistas ven en esto una señal de una gran limpieza después de una catástrofe olvidada. En realidad, los huesos no permanecen en la tierra para siempre. En suelos ácidos y húmedos pueden descomponerse bastante rápido, a veces en unas pocas décadas. Pero si las condiciones son secas, frías, alcalinas o sin acceso al oxígeno, los restos pueden conservarse durante cientos o incluso miles de años. Por eso, debajo de las ciudades antiguas no vemos una capa uniforme de huesos por todas partes. En algunos lugares el suelo los destruyó, en otros las tumbas fueron removidas, en otros los restos fueron trasladados y en algunos simplemente no se conservaron. Pero en cualquier caso, si consideramos cuánta gente vivió antes que nosotros, los arqueólogos encuentran menos restos de los que podríamos esperar. Escribe en los comentarios qué piensas tú. ¿Es simplemente cuestión de tiempo o realmente hay algo extraño aquí? Una ciudad que se consideraba un mito. Y finalmente, una historia que sinceramente suena como el argumento de una película. Alejandría del Tigris, una ciudad fundada por Alejandro Magno durante su campaña oriental en el siglo IV a.C., una de las muchas ciudades que él llamó Alejandría. Había más de 20 en todo el mundo conquistado. La mayoría de ellas son bien conocidas, pero la Alejandría del Tigris, en lo que hoy es Irak, durante siglos fue considerada un mito o un lugar que se perdió hace mucho tiempo y que nunca sería encontrado. A principios de 2026 se anunció su redescubrimiento, y esto, sin exagerar, se convirtió en una de las noticias más comentadas en el mundo de la arqueología en muchos años, porque no se trata simplemente de una ciudad cualquiera, se trata de un lugar que formó parte del mundo de Alejandro Magno, un hombre que cambió el mapa del planeta en solo 10 años, el análisis satelital de los territorios, la comparación con fuentes antiguas y luego las excavaciones, y aquí está la ciudad que durante 2000 años fue considerada una leyenda. Una metrópoli comercial que en su época conectaba el occidente griego con el oriente persa, estaba situada en la intersección de las rutas comerciales más importantes de su tiempo. Imagínate la magnitud. Por esta ciudad, en su apogeo, literalmente pasaba de todo: especias de la India, seda de China, oro de Arabia, filosofía griega, astronomía persa. No era solo un punto comercial, era un punto neurálgico donde se encontraban dos visiones del mundo completamente diferentes. Imagina por un segundo la magnitud de este descubrimiento. A la humanidad le tomó 2000 años encontrar la ciudad fundada por una de las personas más famosas de la historia. Alejandro Magno no era un líder desconocido de una pequeña tribu. Es alguien a quien se estudia en todas las escuelas del mundo, y su ciudad nadie pudo encontrarla durante 2000 años, aunque fue mencionado por historiadores antiguos, Estrabón, Arriano y Diodoro de Sicilia. Aunque lo buscaron en diferentes épocas, simplemente cada vez buscaban en el lugar equivocado. Solo lo encontraron cuando aparecieron los satélites, que miran desde lo alto y ven los contornos de los edificios bajo tierra. Alejandría en el Tigris no es simplemente otra ciudad antigua. Es un punto clave por donde pasaban mercancías, ideas y personas entre dos civilizaciones completamente diferentes. La filosofía griega y las matemáticas persas, las especias indias y el papiro egipcio, todo eso pasaba por lugares como este. Y esta ciudad en particular no pudimos encontrarla durante 2000 años. Eso es lo que me impresiona. Estamos acostumbrados a pensar que la historia antigua cambió la historia. Que las ciudades principales son conocidas. Las rutas principales están descritas. Los eventos principales están documentados. Alejandría en el Tigris nos recuerda que no es así. Que incluso personajes históricos muy conocidos como Alejandro Magno, quien cambió todo el mundo conocido en 10 años de campaña, dejó cosas que aún no hemos encontrado y lugares que aún no hemos descubierto. Y que los satélites que lanzamos para navegación y comunicación, de paso, hacen una de las cosas más importantes. Observan la Tierra desde arriba y ayudan a encontrar lo que ha estado bajo ella durante milenios.
Alejandría en el Tigris es la primera gran ciudad fantasma encontrada de esta manera, y lo más probable es que no sea la última. Por cierto, durante las primeras excavaciones en 2026, allí encontraron monedas con el perfil de Alejandro, restos de columnas griegas y fragmentos de registros comerciales en 2 idiomas, griego y arameo. Esto es literalmente una prueba material de ese mismo cruce de civilizaciones. La fortaleza subterránea de Irán. Imagínate un día soleado cualquiera del año 2006, un habitante de la pequeña ciudad iraní de Nushabad decidió cavar un pozo en el patio trasero de su casa, pero después de otro golpe con el pico, la tierra literalmente se le fue de debajo de los pies. El hombre no cayó en agua, sino en un vacío negro sin fondo que ocultaba un secreto sepultado bajo las arenas durante 1500 años. Así fue como accidentalmente se descubrió la ciudad de Ouji, una increíble metrópolis subterránea que hoy en día es considerada una de las estructuras fortificadas más complejas de la antigüedad. Los arqueólogos que llegaron al lugar quedaron impresionados por la magnitud. No se trata simplemente de un sistema de sótanos o refugios. Es una ciudad completa y reflejada, que se extiende hacia abajo en 3 niveles completos. El primer nivel comienza a una profundidad de 4 metros y el más bajo llega a casi 18 metros bajo tierra. Todo esto fue excavado a mano en roca sólida aún en tiempos de la dinastía sasánida. ¿Por qué los antiguos persas necesitaban construir toda una civilización en las profundidades de la tierra? La respuesta se encuentra en la historia de guerras constantes. Esta región fue durante siglos escenario de incursiones de mongoles, árabes y otros nómadas. Los habitantes de Nushabad encontraron una manera genial de protegerse. En lugar de construir muros altos, simplemente desaparecían. Cuando en el horizonte aparecía el polvo levantado por los cascos de la caballería enemiga, toda la población de la ciudad se iba bajo tierra. Las entradas a Ouji estaban camufladas como pozos, entre la maleza densa o incluso dentro de casas comunes y corrientes. Los enemigos podían acampar durante semanas justo encima de las cabezas de miles de personas, sin siquiera sospechar de su existencia. El diseño técnico de Ouji deja perplejos a los ingenieros modernos, preguntándose cómo miles de personas podían permanecer en un espacio cerrado durante semanas sin asfixiarse. El secreto estaba en un sistema de ventilación único. Los antiguos constructores cavaron pozos verticales que conectaban los 3 niveles con la superficie. Gracias a la diferencia de temperatura y presión, el aire circulaba constantemente en el interior, manteniéndose fresco incluso en el nivel más bajo. Pero si el enemigo lograba encontrar la entrada, Nushabad se convertía en una trampa mortal. Los pasillos aquí están hechos intencionalmente tan estrechos y bajos que es imposible estar de pie completamente erguido o girar con una espada. Los invasores tenían que avanzar en fila india, agachados, lo que los convertía en un blanco perfecto. En la oscuridad, a la tenue luz de las lámparas de barro, los defensores de la ciudad usaban un sistema de nichos ocultos para ataques sorpresa. Además, en el camino de los intrusos, los esperaban fosas profundas con piedras giratorias y 2 enormes muelas de molino que pesaban varias toneladas, que solo podían bloquearse desde dentro. Era un diseño perfecto para la guerra de guerrillas, donde cada metro del túnel trabajaba en contra del atacante. La vida bajo tierra estaba organizada con una precisión sorprendente. En la ciudad había almacenes para alimentos, lugares para dormir e incluso un sistema de alcantarillado complejo que llevaba los desechos lejos de las zonas habitadas. Hoy en día los investigadores están seguros de que Nushabad es solo una pequeña parte de una red enorme. Los túneles de Ouji pueden extenderse por decenas de kilómetros, conectando diferentes asentamientos y fortalezas de la región. Al mirar estos sombríos laberintos, uno entiende que bajo los pies de los habitantes de Irán no solo hay historia, sino una verdadera fortaleza subterránea, lista para un largo asedio. Y hoy, en medio de la creciente tensión en la región, estas antiguas tecnologías de supervivencia vuelven a ser inquietantemente relevantes. ¿Cuántas ciudades como estas siguen ocultas bajo las arenas y qué secretos guardan en su eterna oscuridad? Tragedias y misterios de los bancos de arena de Goodwin. Entre Inglaterra y Francia está el estrecho de Dover. Durante siglos por ahí han pasado barcos mercantes, buques de guerra, contrabandistas y pasajeros. Y en la costa sureste de Inglaterra, aproximadamente a 10 kilómetros de la ciudad de Deal, hay un lugar que los marineros solían llamar el devorador de barcos. Son las arenas de Goodwin. En el mapa esto es solo un banco de arena, pero en los últimos 700 años, aquí se han hundido más de 2000 barcos, y según algunas estimaciones, el número de muertos llega a 50.000 personas. Lo más aterrador de este lugar no son solo las tormentas y la niebla, sino la propia arena. Durante la marea baja puede parecer sólida, casi como tierra firme. Después del naufragio, las personas salían del agua, se ponían de pie y pensaban que se habían salvado. Pero luego regresaba la marea. La arena volvía a ser suave y pegajosa, y todo empezaba a hundirse. Uno de los barcos más famosos que se llevaron las arenas de Goodwin fue el almirante Garner,
un barco de la Compañía de las Indias Orientales. En enero de 1809 se hundió con una carga de 48 toneladas de monedas. Durante casi 200 años, el barco permaneció en el fondo hasta que fue encontrado en 1989. Luego se recuperaron alrededor de 1 millón de monedas del fondo y el lugar se convirtió en una zona protegida con un perímetro restringido. Pero ese no fue el único hallazgo. En 1740, el barco holandés Rosbeek se hundió aquí. Casi 250 personas murieron a bordo. En 2017 comenzaron excavaciones submarinas a gran escala y los arqueólogos recuperaron del fondo lingotes de plata, monedas, zapatos de cuero, botellas de vidrio, cucharas de estaño e incluso un cofre sellado que hasta ahora no ha sido abierto. Y lo más extraño es que las arenas de Goodwin no solo se tragaban viejos veleros. Durante la Segunda Guerra Mundial, el 1 de diciembre de 1943, un bombardero estadounidense B-17 Flying Fortress fue derribado por fuego antiaéreo y cayó directamente sobre este banco de arena. La tripulación tuvo una suerte increíble. Los 10 miembros sobrevivieron. Hoy en día es el único resto conocido de un avión así en el Reino Unido. Y durante las mareas muy bajas se pueden ver junto con los restos de los barcos. Ahora, los grandes desastres aquí son casi imposibles. Hay GPS mapas precisos y sistemas de navegación. La última tragedia grave ocurrió en 1954 cuando el faro flotante South Goodwin Lightship se soltó de sus anclas durante una tormenta y se volcó. Murieron 6 personas. Las arenas de Goodwin no son solo un punto peligroso en el mapa. Debajo de ellas todavía yacen barcos, monedas, armas, restos de un avión y restos humanos. Durante 700 años el mar se llevaba aquí a las personas y sus pertenencias. Y luego, a veces, durante excavaciones o mareas bajas fuertes, devolvía pequeños fragmentos de esas historias. El misterio de la gran migración marítima. Los arqueólogos de China hicieron un descubrimiento impresionante en la isla de Pingtan, que se encuentra en la costa de la provincia sureste de Fujian. Las investigaciones demostraron que la civilización en la isla pudo haber existido hace unos 7.730 años. Este descubrimiento permite suponer que Pingtan pudo haber jugado un papel clave en una de las mayores migraciones marítimas en la historia de la humanidad. Nuevas investigaciones indican que los austronesios habitaron Pingtan en el periodo de 3.000 a 7.500 años atrás. Los arqueólogos encontraron rastros de una sociedad desarrollada con casas de habitación y estructuras para diversas necesidades económicas, incluyendo las primeras menciones sobre el cultivo de arroz. El análisis genético de los restos humanos mostró coincidencias con los austronesios, que se extendieron desde Taiwán hasta la isla de Pascua en Chile. Este grupo étnico que alguna vez vivió en el sudeste asiático, Micronesia, Polinesia, Nueva Zelanda y Hawái, hoy cuenta con alrededor de 400 millones de descendientes. Anteriormente se creía que los austronesios surgieron en Taiwán y comenzaron a emigrar debido al crecimiento de la población en los últimos 5.000 años. Sin embargo, los hallazgos en Pingtan obligan a reconsiderar esta teoría, sugiriendo que su origen pudo haber sido más amplio e incluir no solo Taiwán, sino también la China continental. Ellos formaban parte de la historia de la crucifixión. En una antigua pintura georgiana que representa la crucifixión de Jesucristo, llamó la atención un objeto misterioso que parece un ovni. En el fondo, detrás de la cruz, está dibujado un objeto que se parece a un botón gigante con patas. Uno de los personajes de la pintura incluso lo señala con la mano, lo que parece ser un énfasis intencional del artista. El origen de la pintura y el nombre de su autor siguen siendo desconocidos, aunque se cree que la imagen fue creada hace unos 1000 años en el siglo XI. La iglesia donde se encuentra esta pintura data de un periodo aún más antiguo, el siglo V, aunque el edificio actual fue construido entre los años 1010 y 1029. Algunos creen que este objeto podría representar ángeles guardianes, aunque esto contradice las representaciones tradicionales de ángeles de esa época, que usualmente se mostraban con alas. Otros sugieren que el artista posiblemente representó intencionalmente algo que recuerda a platillos voladores, como parte de una simbología más amplia. Es posible que sea una alegoría o un elemento de un mito religioso que no se ha conservado en las interpretaciones modernas. La pintura sigue generando interés y controversia, ofreciendo una perspectiva única sobre la combinación del arte religioso y símbolos inexplicables que hasta hoy siguen siendo un misterio. El lugar donde encuentran a las personas desaparecidas. Ahora imagina un lugar donde puedes caminar durante 10 días seguidos y aún así ver lo mismo a tu alrededor. Agua, musgo, lodo, niebla y un pantano interminable. Estos son los pantanos de Bazyugan en Siberia, entre el Obi y el Irtysh, uno de los pantanos más grandes del planeta. Y la escala ahí es tal que es difícil de imaginar. Aproximadamente 53.000 kilómetros cuadrados, cientos de ríos y alrededor de 800.000 lagos. En todo este enorme territorio vive muy poca gente.
Por eso no es de extrañar que siempre hayan existido muchas leyendas alrededor de los pantanos de Vasyugan. Los lugareños contaban sobre criaturas extrañas, sobre fuegos fatuos, sobre osos devoradores de hombres y sobre los espíritus del pantano. Los Selkupos incluso tenían la imagen del dueño de estos lugares, Shelob, un enorme y malvado oso de 7 alas. Y si uno se imagina cómo una persona camina de noche entre la niebla, escucha el musgo chapoteando bajo sus pies y ve destellos fríos y azules más adelante, se vuelve comprensible por qué surgieron esas historias. Pero lo más extraño aquí no son las leyendas. En las afueras de los pantanos a veces se encontraban cuerpos de personas que desaparecieron hace muchos años, pero parecía como si hubieran muerto hace muy poco, sin la descomposición habitual, sin la sensación de que hayan pasado años. La ciencia explica esto por la turba. En el pantano hay poco oxígeno y el agua es fría. Y el sphagnum libera sustancias que funcionan casi como un antiséptico natural. El cuerpo no se descompone de la manera habitual, sino que poco a poco se conserva, por así decirlo. Por eso, los pantanos en diferentes partes del mundo a veces conservan a las personas mejor que las tumbas. Y esto es lo que resulta especialmente extraño en este lugar. Para una persona, el pantano parece un lugar peligroso al que es mejor no entrar. Pero para el planeta es un enorme mecanismo viviente. Los pantanos de Vasyugan absorben una cantidad colosal de dióxido de carbono, liberan oxígeno y acumulan carbono en la turba, que en miles de años puede convertirse en carbón. Resulta que el lugar que durante siglos asustó a la gente con niebla, luces y cuerpos desaparecidos, en realidad también ayuda al planeta a respirar. Antiguos túneles de defensa táctica. Hace más de 4000 años, entrar a la antigua ciudad de piedra Houchen-Tsui era una verdadera prueba. El sistema defensivo incluía múltiples capas de muros y habitantes armados. Sin embargo, lo más sorprendente son los túneles subterráneos secretos descubiertos recientemente, que funcionan como una red de transporte oculta. Los túneles se encuentran a una profundidad de entre 1,5 metros y 6 metros. Las dimensiones internas de los túneles van de 90 centímetros a 1,80 metros de altura y aproximadamente 1,20 metros de ancho. Algunos túneles pasaban por debajo de las murallas defensivas de la ciudad, abriendo pasajes hacia el exterior. Este sistema reforzaba la defensa de la ciudad, que ya estaba equipada con un complejo sistema de protección. Houchen-Tsui está ubicado en la orilla norte del río Hong, en el distrito de Jinshui-he, en la región autónoma de Mongolia. Los arqueólogos descubrieron la ciudad por primera vez en 2005 y comenzaron excavaciones sistemáticas en 2019. Las excavaciones en Houchen-Tsui revelaron 3 puertas de la ciudad diferentes, cada una con sus propias características. Dentro de la ciudad se descubrió un pequeño cementerio compuesto por 8 tumbas rectangulares. Cuevas profundas hechas por el hombre. En 1992, un habitante de la aldea china de Xi'an llamado Wu Wanan estaba convencido de que el estanque junto a su casa era artificial, aunque la leyenda local decía que no tenía fondo y que no valía la pena meterse ahí. Compró una bomba, convenció a algunos vecinos de ayudarlo y empezaron a sacar el agua durante 17 días seguidos hasta que bajo tierra apareció la entrada a una enorme cueva hecha por el hombre. Luego apareció otra y otra más. Y al final, debajo del pueblo había 24 cuevas, talladas a mano hace más de 2000 años. Antiguo y primitivo no son sinónimos. El hecho de que esto fuera antiguo no significa que no tuvieran la tecnología para lograrlo. Cada una tenía el tamaño aproximado de un campo de fútbol, con un techo tan alto como un edificio de 9 pisos. Las paredes están cubiertas de surcos paralelos. Todos son iguales, la misma profundidad, el mismo ángulo, la misma distancia entre ellos. Claramente, alguien hizo esto intencionalmente, pero hay una rareza que notaron los arqueólogos. El mismo patrón exacto se encontró en cerámica antigua de esta misma zona, con una antigüedad de más de 2000 años. Alguien copió intencionalmente el ornamento de la cerámica en las paredes de piedra. ¿Quién lo hizo y para qué? Hasta ahora nadie lo sabe. De la roca, la gente extrajo alrededor de 1 millón de metros cúbicos de piedra, lo que equivale aproximadamente al volumen de 400 piscinas olímpicas. ¿A dónde fue a parar? No está claro, porque cerca de las cuevas no hay nada. No hay montones de tierra ni rastros de que aquí se haya excavado algo. China tiene una característica única. El gobierno, a lo largo de toda su historia, ha registrado absolutamente todo en documentos: nombres de funcionarios, cosechas, inundaciones, disputas entre vecinos. Pero sobre estas cuevas, en las crónicas no hay ni una sola línea en 2000 años, como si nunca hubieran existido. Y ahora viene lo más interesante. Las cuevas no las descubrió un científico ni una expedición con equipo moderno y financiamiento. Las descubrió una sola persona con una bomba de agua, a quien todos consideraban un excéntrico. Y esto es algo en lo que vale la pena pensar. Si debajo de una aldea china había 24 cuevas de las que nadie supo durante 2000 años,
¿Cuántos lugares así en todo el mundo están esperando en este momento a su propio excéntrico? Espirales de oro de la Edad de Bronce. Y ahora viajemos a Alemania, a la región de Baja Sajonia. Allí, cerca del pueblo de Gessel, los arqueólogos encontraron uno de los mayores tesoros de oro de la Edad de Bronce en Europa. A primera vista suena bastante simple. Encontraron oro, pero aquí es donde empieza lo más interesante. En la Tierra había 117 objetos de oro, con un peso total de más de 1,5 kilos. Fueron enterrados hace aproximadamente 3000 años, cuando en Europa aún no existían los estados, ciudades y mapas como los conocemos hoy. Alguien cuidadosamente puso ese oro en una bolsa de lino, la aseguró con alfileres de bronce y la escondió en la tierra. No lo arrojó en pánico, no lo perdió por accidente, sino que lo preparó y lo enterró a propósito. Y ya llevan más de 10 años los científicos tratando de entender por qué. También es extraño que casi no se trate de joyas. En el tesoro solo había 3 objetos personales, 2 brazaletes y un broche de oro. Todo lo demás eran decenas de anillos en espiral y espirales sueltas. Los arqueólogos creen que esto podría no haber sido joyería, sino una especie de dinero de la Edad de Bronce. Es decir, no estamos ante un simple tesoro, sino ante una antigua reserva de riqueza. Destaca especialmente el broche de oro. En su momento medía unos 16 centímetros de largo, está decorada con símbolos solares y filas de círculos. Pero antes de que el tesoro fuera enterrado, por alguna razón la doblaron. Y eso hace que el hallazgo sea aún más extraño. Si la persona quería conservar el objeto, ¿para qué dañarlo? Y si se trataba de un ritual, ¿a quién estaba dedicado? Cerca no se encontró ningún asentamiento ni tumba. No hay ninguna explicación clara. Simplemente es un lugar en la Tierra donde alguien hace 3300 años escondió una enorme riqueza y nunca regresó por ella. Hay otro detalle más. Los primeros análisis mostraron que parte del oro pudo haber venido de lugares muy lejanos, tal vez incluso de Asia Central. Si esto se confirma, significaría que ya en la Edad de Bronce, el oro recorría miles de kilómetros a través de redes comerciales de las que hasta ahora sabemos muy poco. Y aquí es donde el mundo antiguo resulta no ser tan simple como estamos acostumbrados a pensar. No eran pequeñas tribus aisladas que solo vivían cerca de su aldea, sino personas entre las que podían moverse metales, ideas, símbolos y riquezas a enormes distancias. Arte de 250 millones de años de antigüedad. En el estado de Virginia Occidental, a la entrada de un pequeño centro turístico hay una piedra inusual. Si lo observas de cerca, puedes ver que toda su superficie está cubierta por una cuadrícula perfecta de franjas convexas que se cruzan en ángulos rectos y forman celdas idénticas en toda el área. Parece un waffle gigante. De ahí su nombre tan predecible, la piedra waffle. Los habitantes locales han intentado durante siglos entender qué es esto: dibujos indígenas, huellas de antiguos saurios o mensajes de otro mundo. La versión más popular era que la piedra fue dejada por extraterrestres, porque una cuadrícula geométricamente precisa es difícil de explicar de otra manera. Además, a la gente le gusta atribuir todo lo inexplicable a los extraterrestres. La explicación que finalmente dieron los geólogos es mucho más detallada y necesaria, pero no por eso es menos fascinante. Hace aproximadamente 300 millones de años aquí se depositaron capas de arenisca. Hace unos 200 millones de años las placas tectónicas comenzaron a moverse y aparecieron grietas en la arenisca. Luego, durante otros 100 millones de años, el agua se filtró en esas grietas, lavando el óxido de hierro de la roca circundante y mezclándolo directamente en las grietas con los granos de arena. Este material resultó ser mucho más resistente que la arenisca circundante. Cuando la roca blanda a su alrededor se erosionó durante millones de años, la dura malla ferruginosa permaneció. La naturaleza tardó 250 millones de años en crear este patrón. Otra pieza de la misma piedra se encuentra en el Museo Smithsoniano en Washington. Formaciones similares se han encontrado en varios lugares de Pensilvania y Virginia Occidental, así que si alguna vez te encuentras con una piedra con una cuadrícula perfecta y piensas de inmediato en extraterrestres, debes saber que la naturaleza a veces dibuja con más precisión que cualquier diseñador. Pero tampoco olvides que para crear ese dibujo, la naturaleza necesitó al menos 250 millones de años. Un mensaje de los extraterrestres. La isla de Pascua, perdida en la parte sur del Océano Pacífico, se hizo famosa por las gigantescas estatuas de piedra Moai y las misteriosas tablillas con inscripciones Rongo. Estas antiguas tablillas, cubiertas de extraños jeroglíficos, siguen siendo hasta hoy uno de los mayores enigmas arqueológicos. Los científicos creen que el Rongo es la escritura de la civilización Rapa Nui, que prosperó en la isla hasta el siglo XVIII. La historia de su descubrimiento comienza cuando el misionero francés Eugène Héroult se fijó por primera vez en las tablillas de madera cubiertas de signos inusuales. Las tablillas estaban hechas de madera de toro toromiro,
que crece en la isla y se encontraba en casi cada casa. Sin embargo, pronto la mayor parte de estos artefactos desapareció debido a las guerras internas y la destrucción. Se conservaron alrededor de 20 a 25 tablillas, y su estudio mostró un estilo de escritura único que recuerda a un bustrofedón invertido. Este método de registrar signos solo se había encontrado antes entre los incas. En las tablillas se representan figuras de animales, plantas y seres antropomorfos. Los científicos suponen que estos símbolos podrían haberse utilizado para registrar rituales y mitos. Resulta especialmente interesante la similitud entre el rongo y otras escrituras antiguas. Algunos signos recuerdan a los jeroglíficos del antiguo Egipto, la India, así como al símbolo de su civilización árabe, que floreció en el Valle del Indo. Incluso se han trazado paralelismos con las escrituras de los indígenas cuna de América Central y los dibujos en la isla de Sumatra. Esto da lugar a teorías sobre posibles conexiones entre culturas antiguas a través del océano. Los intentos de descifrar el rongo continúan hasta hoy, pero aún no se ha logrado comprender completamente estos escritos. Una de las teorías es que describen rituales con sacrificios a los dioses. Otra hipótesis, más fantástica, sugiere un origen extraterrestre de estos signos, insinuando un contacto con civilizaciones alienígenas. De otra manera, ¿cómo en aquellos tiempos lejanos las personas que habitaban en diferentes continentes podían tener escrituras similares, mientras que nosotros, en nuestra época, teniendo una enorme cantidad de conexiones entre nosotros a través de teléfonos, satélites e internet, hablamos diferentes idiomas? El misterio de Rongorongo sigue sin resolverse, pero su estudio continúa inspirando a científicos y entusiastas en todo el mundo. El puente más antiguo del planeta. Uno de los puentes arqueados más antiguos que todavía se utiliza es el puente Arcadico, ubicado en el Peloponeso, entre las antiguas ciudades de Tirinto y Epidauro. Construido alrededor del año 1300 a.C., es uno de los puentes más antiguos que se conservan en el mundo. La estructura fue construida con bloques de piedra caliza, utilizando la técnica de mampostería ciclópea, sin el uso de mortero, pero con piedras perfectamente ajustadas. Su longitud es de 22 metros, el ancho de 5.6 metros y la altura de 4 metros. En la base hay un pequeño conducto para el paso de agua de aproximadamente 1 metro de ancho. La calzada del puente, de 2.5 metros, permite el paso incluso de un automóvil moderno, pero originalmente el puente estaba destinado a los carros de guerra, cuyas huellas aún se pueden notar en las piedras. El Arcadico es uno de los 4 puentes de Mequena que se han conservado a lo largo de la antigua carretera. A 1 kilómetro de él se encuentra el puente Petro Geferi, un poco más alto en su construcción, pero que también sigue siendo utilizado hoy en día. Otro puente de Mequena que se ha conservado se encuentra en Licutrupá, al norte de Argólida. Formaba parte de otra importante carretera de la Edad de Bronce, por la que alguna vez corrían carros, dejando tras de sí bordillos que servían de guía. La singularidad de estos puentes no solo radica en su antigüedad, sino también en que todavía cumplen su función después de más de 3000 años. El desierto antes de los faraones. Ahora imagina un desierto. Ni pirámides, ni templos, ni el Egipto habitual de los libros de texto, sino enormes extensiones secas del este de Sudán, donde hoy casi nada recuerda a la vida. Arena, piedras, colinas dispersas y rastros de antiguos cauces que hace mucho se secaron. Y fue precisamente ahí donde los científicos empezaron a notar círculos extraños. No los vieron durante excavaciones normales, sino desde un satélite. Los arqueólogos estudiaron durante años las imágenes satelitales del desierto de Atbay hacia el drenaje del Nilo. Y poco a poco se hizo evidente que no eran manchas aleatorias en la tierra. Eran antiguas estructuras funerarias, grandes tumbas circulares, a veces de hasta 80 metros de diámetro. En total, encontraron 260 de estos objetos. Y antes nadie sabía de ellos. Cuando, al parecer, excavaron monumentos similares en otros lugares, encontraron dentro huesos de personas y animales, vacas, ovejas, cabras. Además, los restos a menudo no estaban dispuestos de manera caótica, sino alrededor de una figura central. Los científicos suponen que en el centro podían enterrar a los jefes o a una persona importante, y alrededor de él colocaban a los demás. Y lo más interesante aquí es la antigüedad. Estas sepulturas datan aproximadamente del cuarto o tercer milenio antes de nuestra era, es decir, aparecieron antes de que Egipto se convirtiera en ese Egipto faraónico que conocemos por las pirámides, las momias y las máscaras de oro. Pero no fueron construidas por los egipcios. Eran nómadas del Sahara, personas que vivían en el desierto, criaban ganado y se desplazaban por lugares donde todavía había agua en ese entonces, porque el Sahara no siempre fue como es ahora. En algún momento aquí había mucha más vegetación, ríos, lagos y pastizales, pero luego el clima empezó a cambiar. El agua desaparecía, la tierra se secaba. El mundo familiar de estas personas desaparecía ante sus propios ojos. Tal vez por eso muchas sepulturas se encuentran cerca de lugares que alguna vez fueron adecuados para abrevar.
surge un panorama extraño. Hoy vemos un desierto donde parece que nada podría haber sucedido, pero desde el satélite de repente se revela todo un sistema de monumentos antiguos dispersos en casi 1000 kilómetros cuadrados. Y eso significa que no era un grupo de personas al azar, sino una gran cultura con sus propias reglas, rituales y posiblemente ya con una división entre la gente común y la élite. Nadie sabe con certeza qué pasó con estos nómadas. Lo más probable es que su mundo simplemente no resistió los cambios climáticos. El Sahara Verde se secó, la gente se fue, y sus círculos funerarios quedaron en el desierto como huellas de una civilización de la que todavía sabemos muy poco. Una civilización olvidada. En una de las mesetas del oeste de la India, lejos de las ciudades y rutas turísticas, los arqueólogos descubrieron petroglifos que, según estimaciones preliminares, tienen más de 12.000 años, están tallados directamente sobre la superficie de piedra. Las figuras son extrañas, como personas estilizadas con cuerpos, cabezas y brazos alargados, que más bien parecen otra cosa. Algunas imágenes evocan paralelos directos con la mitología de la civilización sumeria. Una imagen similar se encuentra en los sellos hallados en Mesopotamia. Allí se interpreta como un ser celestial, un intermediario entre mundos. Y ahora, una silueta igual aparece en la meseta india, a miles de kilómetros de distancia. Los científicos son cautelosos en sus evaluaciones. Dicen que es una coincidencia de formas. Dicen que por ahora no podemos hablar de una cultura unificada. Pero hay otra perspectiva. Es posible que estas imágenes sean el último vestigio de una civilización de la que no sabemos absolutamente nada, que existió mucho antes de la escritura, antes de los Vedas y de la cultura daína, y sus huellas solo quedaron en la piedra. Hay más preguntas que respuestas. ¿Quién las talló? ¿Qué significan? ¿Por qué se parecen tanto a las imágenes de otros rincones del mundo antiguo? ¿Y cómo es posible que estos signos estuvieran literalmente bajo nuestros pies, pero casi nadie supiera de ellos? Los misterios del mundo subterráneo de Agartha. La leyenda del mundo subterráneo de Agartha siempre ha atraído la atención de quienes buscan conocimientos ocultos y civilizaciones secretas. Los nazis mostraron un enorme interés en el mito de Agartha, un supuesto estado ubicado en lo profundo de la Tierra, habitado por una civilización avanzada que poseía conocimientos místicos y tecnologías de punta. Se creía que los habitantes de Agartha podían poseer los secretos de la inmortalidad, la energía y el control del mundo, lo cual interesaba a la élite nazi. Algunos ideólogos nazis veían en Agartha no solo una fuente de conocimientos antiguos, sino también un posible refugio para la élite del Tercer Reich en caso de una derrota en la superficie. Según la teoría, este mundo subterráneo podría proporcionar un refugio seguro y crear las condiciones para el resurgimiento del poder nazi. Las leyendas afirmaban que la entrada a Agartha estaba oculta en algún lugar del Himalaya o en otras regiones de difícil acceso de la Tierra. Los investigadores de Ahnenerbe, apasionados por la búsqueda de raíces arias y civilizaciones antiguas, organizaban expediciones a diferentes rincones del mundo, incluyendo el Tíbet y la Antártida, en busca de la entrada al mundo subterráneo. A pesar de la falta de pruebas concretas sobre la existencia de Agartha, los nazis seguían financiando estos proyectos, con la esperanza de obtener acceso a conocimientos místicos que pudieran cambiar el curso de la guerra y aumentar su influencia. Gigantes de la Isla de Pascua. La Isla de Pascua es un pequeño pedazo de tierra en medio del Océano Pacífico, pero es precisamente ahí donde se encuentran cientos de gigantes de piedra llamados Moai. Sus rostros están orientados hacia el interior de la isla, como si la protegieran. Los más grandes alcanzan los 10 metros de altura y pesan hasta 80 toneladas. Y lo más importante, nadie sabe con certeza cómo fueron hechos ni para qué. Se cree que los Moai fueron tallados por los habitantes locales, los Rapa Nui, aproximadamente entre los siglos XI y XVI. Usaban hachas de piedra, palancas de madera y cuerdas. Algunos científicos intentaron repetir este proceso, y de hecho lo lograron, pero solo con estatuas relativamente pequeñas. ¿Qué hacer con aquellas que pesaban decenas de toneladas? ¿Cómo las movían por la isla? Considerando que en Pascua no hay árboles para hacer troncos resistentes. Thor Heyerdahl sugirió que las estatuas eran arrastradas acostadas. Otra teoría dice que las balanceaban de un lado a otro como un refrigerador con cuerdas. Pero incluso aquí quedan preguntas, especialmente sobre cómo les colocaban los sombreros pukao a las estatuas, que pesan hasta 2 toneladas y están encima. Levantarlos sin grúas es casi imposible. Y hay otra pregunta, ¿para qué? Algunos piensan que eran retratos de los antepasados, otros que los Moai simbolizaban el poder del clan. Pero la isla es pequeña y casi no tenía recursos. ¿Por qué toda la población gastaba sus fuerzas en estas cabezas de piedra? Una isla solitaria, sin árboles, sin hierro, con estatuas misteriosas que parecen observarte. No puedo quitarme de la cabeza la idea de que este era un ritual no para las personas, sino para alguien que debía ver estas estatuas desde el cielo o desde el mar. La antigua ciudad fortaleza.
En la ciudad china de Dongguan, en la provincia de Guangdong, los arqueólogos descubrieron una ciudad-fortaleza de más de 600 años de antigüedad. El hallazgo arroja luz sobre los sistemas defensivos del mar de China meridional durante la dinastía Ming. Las excavaciones revelaron poderosas murallas de unos 100 metros de largo y 7.6 metros de grosor, así como restos de caminos, desagües, cimientos y pozos. La superficie total investigada fue de 3.000 metros cuadrados, lo que convierte al proyecto en el más grande de la región en los últimos años. La fortaleza fue la primera línea de defensa de la provincia contra las invasiones marítimas. Los científicos planean restaurar el diseño de la ciudad y crear un parque arqueológico para comprender mejor la arquitectura militar de esa época. Mientras tanto, en la montaña Helan, en la zona de Inchuan, los arqueólogos encontraron un antiguo centro de producción de porcelana de aproximadamente 1000 años de antigüedad. La cerámica encontrada allí es sorprendentemente similar a la producida en Jingdezhen, la capital de la porcelana. Este descubrimiento confirma el alto nivel de integración cultural en la China medieval. 18 kilómetros de vacío. Si los hallazgos anteriores eran objetos puntuales, este descubrimiento hizo que los científicos reconsideraran los límites de lo posible. En el norte de Jorasán se encuentra Shara Sharebail Case, la segunda ciudad de adobe más grande de Irán, después de la legendaria fortaleza de Bam. Pero lo más aterrador de este lugar no es lo que está en la superficie, sino lo que se descubrió literalmente en el sótano. Durante unos trabajos viales programados, la maquinaria pesada de repente comenzó a hundirse en el suelo. El barro, que parecía monolítico durante siglos, se desmoronó, dejando al descubierto la entrada a una gigantesca red de pasillos. Cuando llegaron los primeros investigadores al lugar, no podían creer lo que veían. Ante ellos se extendía un laberinto cuya longitud total, según estimaciones preliminares, es de unos increíbles 18 kilómetros. Para que se den una idea de la magnitud, esa distancia es comparable con la longitud de varias líneas de metro en una gran metrópoli. No se trata solo de pasadizos estrechos para una sola persona, es toda una red de transporte de la antigüedad. La altura de los techos en algunas salas alcanza los 3 metros, y el ancho permite que un grupo entero se desplace libremente. Aquí se han encontrado salas de descanso, almacenes de provisiones, talleres e incluso complejos sistemas de drenaje. Pero la pregunta principal es: ¿para qué construir 18 kilómetros de vacío en una región donde cada metro cúbico de tierra excavada requiere un esfuerzo colosal? Los arqueólogos datan las principales construcciones en la época de los ilhaníes, pero la estructura de los túneles sugiere capas de historia mucho más antiguas. Estos corredores conectan la ciudadela de Sharebail Case con asentamientos lejanos y carabazares. Era una logística invisible. Mientras en la superficie hervía el comercio o se libraban batallas, bajo tierra se movían caravanas con oro, armas y altos funcionarios del Estado. La astucia ingenieril de este lugar radica en el material. El barro, combinado con aditivos orgánicos especiales bajo tierra, con el tiempo se convierte en una estructura cuya resistencia no es inferior al concreto moderno. Al mismo tiempo, en el interior se mantiene un microclima ideal, fresco en verano y cálido en invierno. Pero lo que más preocupa a los investigadores modernos es lo bien que esta antigua red encaja en el mapa actual de la región. Existe la teoría de que parte de estos túneles todavía se utiliza con fines militares. En las condiciones de los conflictos modernos en Medio Oriente, tales comunicaciones gratuitas y seguras a decenas de metros de profundidad son un recurso invaluable. Shajra Belkis demuestra claramente que Irán no es solo un país en el mapa. Es una fortaleza de múltiples capas, donde debajo de cada edificio antiguo puede esconderse un camino que lleva al otro extremo de la provincia. 18 kilómetros de vacío es solo lo que se ha logrado medir oficialmente. Nadie sabe cuántas de esas vías principales aún esperan su momento en completo silencio. El experto en ovnis encontró un portal. El experto Cornely de la organización OVNI and Paranormal Research Ireland afirma que en la parte central de Irlanda, entre Athlone y Slane, podría haber un portal por el cual los ovnis llegan a la Tierra. Según él, estos avistamientos se han vuelto más frecuentes en los últimos meses, y su objetivo podría estar relacionado con el estudio de la fuerza militar de los humanos. Esta declaración surgió en medio de informes sobre objetos no identificados avistados cerca de bases militares y sitios nucleares. Según Nelly, las autoridades de Estados Unidos no han podido determinar el origen de estos objetos, lo que solo refuerza la suposición de su origen extraterrestre. El experto prestó especial atención a Irlanda, donde se han registrado numerosos casos de avistamientos de ovnis. Nelly cree que lugares como la región entre Athlone y Slane pueden ser portales a través de los cuales las naves extraterrestres se desplazan entre el espacio y la Tierra. También señaló que fenómenos similares ocurren en todo el mundo al mismo tiempo, lo que indica un aumento global de la actividad. Escriban en los comentarios si creen que vale la pena confiar en estos expertos y si ustedes creen en la existencia de vida extraterrestre. ¿El diluvio universal, mito o catástrofe?
La historia sobre el Gran Diluvio es una de las más universales en la cultura mundial. Se conoce no solo por la Biblia, donde Noé construye el arca, sino también por la epopeya sumeria de Ziusudra, la historia babilónica de Utnapishtim, el mito hindú de Manu, el relato griego de Deucalión, las crónicas chinas, las leyendas de los pueblos americanos e incluso los cuentos árticos. Es casi imposible considerar tal coincidencia como algo casual. Esto nos hace preguntarnos, ¿acaso el diluvio realmente ocurrió? Y si es así, ¿cuándo fue? Una de las hipótesis más convincentes habla de un evento ocurrido hace aproximadamente 7.600 años. En ese entonces, debido a un aumento brusco del nivel del océano mundial, el agua salada entró a la cuenca del Mar Negro a través del Bósforo. Los geólogos afirman que el nivel del agua subió 140 metros, inundando enormes territorios. Lo que antes era tierra fértil se convirtió en mar. Este evento realmente pudo parecer el fin del mundo para la gente de esa época, pero ¿fue un diluvio global? Probablemente no. Sin embargo, para las personas concretas que vivían en las llanuras aluviales cerca de la costa, esto sí fue una catástrofe mundial. Imaginen, el agua se lleva todo: la casa, el ganado, la tierra, el pueblo, los antepasados. La gente se salva en balsas, se va a las montañas. Con el paso de los siglos, la memoria de lo sucedido se convierte en mito, universal y aterrador. Me impresiona cómo ese miedo antiguo sigue vivo en nosotros hasta hoy. Incluso en el siglo XXI tenemos miedo a las complicaciones. Hablamos de una catástrofe climática, como si recordáramos genéticamente cómo una vez el mundo realmente se hundió. Y tal vez no sea solo un mito, sino una advertencia. La primera fortaleza de la Edad de Bronce de su tipo. En los bosques rumanos del condado de Neams, los arqueólogos descubrieron una antigua fortaleza de unos 5.000 años de antigüedad, y la tecnología moderna LIDAR les ayudó en esto. Gracias a los drones equipados con escáneres láser, fue posible atravesar la densa vegetación y obtener una imagen clara de la estructura que durante siglos estuvo oculta a la vista humana. La fortaleza pertenece a la época de transición del Neolítico a la Edad de Bronce, un periodo en el que las personas apenas comenzaban a construir asentamientos fortificados. LIDAR mostró que era una estructura bien pensada y poderosa. Pozos de cientos de metros de longitud, terraplenes de tierra y una ubicación estratégica en lo alto, todo indica un conocimiento serio y una organización del trabajo por parte de los antiguos constructores. Solo con la ayuda de tecnologías modernas se puede comprender realmente la escala y la estructura de los antiguos monumentos. Esto no son solo ruinas, son huellas de una civilización compleja y sofisticada que apenas estamos comenzando a redescubrir. Esto también podría estar en los libros de texto. Imagina que eres egiptólogo. Has pasado toda tu vida estudiando el antiguo Egipto, escribiste una tesis y das clases en la universidad. Has publicado varios libros y un día de repente te ponen sobre la mesa nuevos resultados del análisis del suelo bajo la Esfinge. Hay rastros de erosión hídrica muy profunda, de la que solo ocurre después de siglos de lluvias torrenciales. Lluvias así en Egipto ocurrieron por última vez hace entre 10 y 12.000 años. Eso significa que la Esfinge, si esto es cierto, es 2 o 3 veces más antigua que todo lo que sabemos sobre la civilización egipcia. ¿Y qué vas a ir a hacer con eso? La mayoría de los egiptólogos hicieron exactamente lo que probablemente tú mismo habrías hecho en su lugar. Explicaron que es un error, o que no es el tipo correcto de piedra. Porque admitir que la Esfinge no es del año 2500 antes de nuestra era, sino al menos del año 10.000, significa admitir que existió una civilización avanzada de la que no sabemos absolutamente nada. Eso no es una pequeña corrección en el libro de texto. Es revisar toda la historia de la humanidad desde cero. Y no es de sorprender que no quieran hacer esos cambios. El geólogo Robert Schoch, quien fue el primero en describir esta erosión hídrica en los años 1990, sigue publicando hasta el día de hoy y todavía no ha recibido ni una sola refutación convincente. Solo ha recibido comentarios condescendientes diciendo que no entiende la especificidad del clima egipcio. Ahora tiene más de 60 años. Me pregunto si recibirá reconocimiento en vida. La historia de la ciencia dice que hay posibilidades, pero a veces hay que esperar mucho tiempo. Mientras tanto, pasemos a lo que ya está confirmado. Sin embargo, durante mucho tiempo, las autoridades egipcias no permitieron investigaciones independientes bajo la Esfinge. ¿Por qué? Oficialmente no se explica qué hay debajo de ella. No se sabe. Las investigaciones sísmicas de los años 90 mostraron posibles cavidades en la base. Hay cavidades ahí. ¿Qué hay en ellas? Nadie lo ha revisado. El objeto más gigantesco del universo. Y el último misterio en esta lista ya no está en la Tierra, es el Olimpo en Marte, el volcán más grande y la montaña más alta de todo el sistema solar. Si se mide desde la base hasta la cima, su altura es de unos 26 kilómetros. Para comparar,
El Everest tiene menos de 9 kilómetros. Es decir, el Olimpo marciano es 3 veces más alto que la montaña más alta de la Tierra, y su base se extiende aproximadamente 500 kilómetros, y eso ya no es solo una montaña, sino un objeto del tamaño de todo un país. Pero lo más extraño es que si una persona estuviera en su ladera, probablemente ni siquiera se daría cuenta de que está parado sobre un volcán. Las laderas del Olimpo son tan suaves que la subida parecería una llanura interminable. La verdadera magnitud de esta montaña solo se puede ver desde el espacio. Los científicos explican su tamaño por las particularidades de Marte. Allí la gravedad es más débil, por lo que el volcán pudo crecer mucho más alto que las montañas de la Tierra. Y además, en Marte probablemente no hubo una tectónica de placas tan activa como la nuestra. En la Tierra, las placas se mueven y un punto caliente va creando gradualmente una cadena de volcanes. Pero en Marte, la fuente de lava pudo permanecer mucho tiempo debajo del mismo punto. Erupción tras erupción, capa tras capa, y así, durante millones de años, creció un gigante. Pero el Olimpo tiene un detalle que lo hace aún más interesante. La base del volcán está rodeada por un enorme acantilado de varios kilómetros de altura. Algunas de sus características se parecen a estructuras que en la Tierra aparecen donde la lava se encuentra con el agua, y de ahí surgió una teoría audaz. Es posible que alguna vez el Olimpo estuviera junto a un antiguo océano marciano, o tal vez incluso fue una isla volcánica gigante. Imagina Marte no como un frío desierto rojo, sino como un planeta donde el agua podía salpicar alrededor de un volcán colosal. Si esto es cierto, entonces no estamos ante una simple montaña enorme. Es la huella de un Marte completamente diferente. Uno más vivo, más cálido, con océanos, costas y procesos que hoy parecen casi imposibles. Ahora, el Olimpo se considera un volcán extinto. Ya no entra en erupción. No hay mar alrededor, y el propio planeta parece muerto y congelado. Pero su tamaño todavía nos recuerda que alguna vez Marte no fue solo un punto rojo en el cielo. Era un mundo con su propia fuerza geológica, sus propias catástrofes y, posiblemente, su propia agua. Y después de eso, es extraño volver a la Tierra y pensar que ya casi lo hemos entendido todo. Aquí tenemos continentes que se agrietan, desaparecen miles de millones de años de historia, los pantanos conservan cuerpos y las arenas se tragan barcos, y bajo un túmulo chino yace una tumba sellada desde hace más de 2000 años. Y cerca, en otro planeta, hay un volcán de 26 kilómetros de altura que tal vez alguna vez contempló un océano antiguo. Escribe en los comentarios cuál de estas historias te sorprendió más, y dale like al video. Cada like y comentario ayuda al crecimiento del canal. Suscríbete y activa las notificaciones, porque un nuevo video llegará muy pronto.